Y es que en la madurez siempre va a cambiar la sexualidad. Hay algún escritor, psicólogo, que hablaba de que el cambio en los 40 años, un cambio importante, donde la sexualidad deja de ocupar ese primer lugar y de ahí pasa a un tercer o un cuarto lugar. Pero yo sé que aquellos que tienen menos de 40 años estarán diciendo, pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Y cómo así? Si la sexualidad es lo más importante, la intimidad y la relación de pareja. Pues no, no es así, se transforma como todo en nuestra vida, con todo nuestro proceso de juventud, de vigorosidad, de acción, pero luego con un decaimiento, y la sexualidad no está lejos de ello. Cómo tener relaciones sexuales satisfactorias, pero ya en la edad madura. Y edad madura, yo sé que Liz estaba ahí pataleando porque que a los 40 años como que ya maduros. No, sí, a los 40 años ya somos gente madura, estamos estructurados. Nuestro cerebro también ha cambiado, nuestra forma de ver la vida también ha cambiado, y las experiencias que nos han enriquecido durante esos años anteriores, pues nos han dado criterio para poder decidir, elegir de una forma adecuada para cada uno, incluso en el tema del sexo. El órgano sexual más importante, recuerden que es el cerebro. Entonces vamos a irnos más allá de la genitalidad y de todo lo que implica una relación, un delicioso, y vamos a irnos a lo que implica la sexualidad de forma integral. A nivel hormonal pasan cosas, y desde los 40, incluso desde antes, ya comienzan a ocurrir ciertos cambios en las mujeres unos, en los hombres otros cambios, y de eso vamos a hablar en esta sección. Todo lo demás, aparte de lo biológico, es secundario. Quiere decir, todas las experiencias previas, los traumas de las relaciones anteriores y todo este tipo de cosas llegan a incidir de forma importante, como por ejemplo, algunas personas que consideraban una relación de pareja como la búsqueda de una intimidad, pero otras que la buscan más como un camino para desarrollarse como personas y ser integrales, e incluso llegan a una etapa en la que son muy espirituales, donde la sexualidad termina quedando relegada a un segundo plano. Avanzar hacia la vejez es un proceso, y es un proceso de involución física y biológica, y no lo vamos a negar. Vivir años nos aporta muchísimas lecciones en nuestra vida, pero sin haber vivido todos esos años y haber tenido todas las experiencias, no podríamos tener la posibilidad de decidir. Pero ¿qué pasa cuando ocurren esos cambios inevitables biológicos en nuestro cuerpo? El hombre pasan cosas como, por ejemplo, que sus hormonas también se alborotan, y no hablemos solo de la mujer que era la menopausia y todo esto, no, en el hombre ocurre la andropausia, y también se disminuye la posibilidad de ser tan activo en el delicioso y ser tan vigoroso. La fatiga llega porque también los nervios y todo ese sistema neurológico se ve afectado y se ve comprometido, pero el principal órgano que decíamos es el cerebro. Entonces ya la persona ve la sexualidad de una forma diferente, como un complemento de la vida, más no como un fin, como era cuando éramos en esa etapa de jóvenes adultos vigorosos y queriendo comernos el mundo y a todo el mundo. Entonces, pilas con eso. En los hombres pasan cosas, se disminuye la libido, quiere decir que se disminuye el deseo. El hombre ya después de los 40, 50 años, o incluso digamos que a algunos les puede llegar un poco más tarde, dependiendo de cada cultura, empiezan a desear menos estar en ese delicioso, empiezan a disfrutar muchísimo más otro tipo de encuentros íntimos, y esto ocurre porque la testosterona, que es la hormona sexual masculina, pero que también se encuentra en las mujeres, empieza a disminuirse de una forma muy, muy importante. Esta hormona no influye solamente en el desempeño sexual ni en la pérdida de erección, también influye en otros sistemas, porque todo en el cuerpo está como concatenado, integrado, todo está conectado. Las erecciones, digámoslo así, pierden fortaleza, pierden fuerza, pierden vigor. Por lo tanto, también lo que va a ocurrir en la cama con su pareja, pues también va a cambiar de una forma radical. Nos quedamos en las caricias, nos quedamos en las charlas, en los abrazos, en los besos, y en otros aspectos que eran del preámbulo del delicioso, pero que son importantes y cobran mayor importancia en la edad adulta. Por lo tanto, si tú no cultivaste una relación de pareja en la cual las caricias, los besos y los abrazos y la compañía y el entrepiernarse fuera importante, van a terminar teniendo problemas y dificultades. ¿Qué pasa en el hombre? ¿Qué ocurre? Un deseo como de retroceder en el tiempo, y caen en un error, y esto es un tema de comportamientos que hay que corregir, y es empezar a tomar de una forma automedicada sustancias y una cantidad de productos químicos, algunos de tipo cultural, otros de tipo médico, que los exponen a unos riesgos importantes, y terminan concibiendo esa relación de intimidad, ese delicioso,
como una faena que deben tener cuando a su edad no lo pueden hacer, pero embebidos e intoxicados con productos farmacológicos y productos químicos. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Ahora, si ese hombre también sufre de hipertensión, sufre de diabetes o tiene algún problema en la nutrición, por ejemplo con las vitaminas del complejo B, pues seguramente también va a tener otro tipo de problemas, como por ejemplo menor sensibilidad, entonces no va a sentir lo mismo. Ese punto G ya va a estar un poquito atrofiado, un poquito insensible, entonces hay que tener cuidado un poco con eso. Aunque disminuya la fuerza, pero también se presentan otros cambios, como por ejemplo a nivel de la próstata. Y la próstata tiene que ver con un volumen importante en la eyaculación. Entonces, cuando se disminuye y se afecta y se inflama, hace que este hombre en edad madura no pueda tener relaciones plenas o pase mucho tiempo antes de volver a estar en una relación íntima con su pareja. Entonces, pilas con eso. Los testículos también cambian de tamaño, la urgencia eyaculatoria disminuye, o sea que ya los eyaculadores precoces de antes ahora ya no son tan precoces porque ya no hay esa urgencia de liberar el semen. El periodo refractario es el periodo que hay entre un delicioso y otro delicioso. Ese periodo que en el hombre antes era largo, ahora en la madurez re largo, o sea, ahora se demora muchísimo más, por lo tanto no nos pueden pedir a nosotros en edad madura que rindamos también como lo hacíamos en la edad joven. Ahora vámonos un poquito a la mujer, la menopausia. Entonces la menopausia es importante y la menopausia en algunas mujeres se presenta de forma precoz, un poquito más temprano. Entonces digamos que hacia los 45 años, 40 años ya empiezan a haber algunos rasgos de la menopausia. Por eso también incluso la fertilidad se ve afectada. Entonces una época que no es ideal para concebir y que si van a concebir tienen que hacerlo con ayuda médica, con procedimientos, con tratamientos. La menopausia puede dar un vuelco en la sexualidad femenina porque se pierden aspectos como en el hombre la libido, el deseo también disminuye en la mujer, pero en la mujer pasa algo y es que anatómicamente también se pierde humedad, lubricación, que es importante para el delicioso. Se da algo que se da un fenómeno de atrofia vaginal. Entonces, cuando se da esto, pues no se produce líquido suficiente para que ese acto sexual se dé de una forma plena, sin dolor, satisfactoria y que estimule lo que tiene que estimular y termina por el contrario volviéndose dolorosa. Entonces terminan así, cada uno en su lado de la cama, mirando cada uno para otro lado, porque las relaciones íntimas, sexuales, terminan volviéndose un poquito complicadas, dolorosas e insatisfactorias. Tener cuidado con eso. Además de eso, los niveles de serotonina también se bajan. Recuerden que hay un poquito de aburrimiento, tristeza, depresión, la serotonina se disminuye. Hay un dicho para las personas maduras y es que entre más se hace, más van a poder hacer. Pero si esta persona, por el contrario, es sedentaria, no hace ejercicio, no se alimenta de forma sana y además tiene algún problema de salud o alguna enfermedad o algún problema metabólico, por ejemplo diabetes, pues va a tener un impacto un poquito mayor con respecto a la forma como rinde en un delicioso. La redistribución de la grasa cambia y entonces también pasa algo que es más preocupante en la mujer que en el hombre y es que se siente un poco a disgusto con la grasita que tiene ahí en el abdomen, con que las caderas, con que se ha engordado y empieza a tener un poquito de mayor vergüenza al momento de estar en la relación íntima con su pareja. Ese es un tema que solo nace de aquí y en el cual necesita ayuda porque hay que creer, hay que confiar, hay que amarse como es y hay que amar también ese proceso de envejecimiento tal cual es. Sin embargo, si uno no quiere tener esa grasita adicional y todo, pues hay que cuidarse en la nutrición, buscar asesoría, hacer mucho ejercicio y entre más se hace, más se puede hacer. Pero aquí también pasa, puede ser contraproducente, por ejemplo, mucho ejercicio, porque el mucho ejercicio en la edad madura también fatiga demasiado y entonces ya uno quiere después en la cama simplemente descansar. Nos hemos imaginado muchas veces que nuestros padres, que nuestros abuelos son simplemente personas asexuales, porque no concebimos en la mente la idea de que ellos puedan tener relaciones sexuales como los jóvenes, casi que los tenemos castigados mentalmente y culturalmente como que ellos ya no pueden rendir igual, pero no, la sexualidad es algo importante de la pareja, se va a transformar, pero debemos entender que ellos también necesitan su privacidad. Por lo tanto, hay que tener en cuenta aspectos de la educación, como que cuando yo llego, veo a mis papás encerrados en el cuarto, pues toco o no molesto, no entro de una de sopetón y los encuentro en alguna posición que me va a generar un trauma a quien los ha visto, al hijo que los ha visto en este plan. Todos los cambios de la edad madura influyen mínimamente en la capacidad en las mujeres.
influye mucho más en los hombres. Pretender ser viejitos verdes después de la edad de la andropausia, después de los 50 años, de los 70 años, no es más que un pacto con la ridiculez a veces. Hay que tratar de concebir la sexualidad como algo maduro que se transforma, que es un proceso que nos lleva a cambiar y que va definitivamente, se vuelve cada vez menos activo y cada vez menos lento y se queda más en los preámbulos que realmente lo que termina un delicioso en una eyaculación o en un orgasmo. Bueno, esto es lo que tengo para decirles con respecto a esto, pero quiero invitar a mis compañeras de set y a mis televidentes si hay comentarios para poder resolver algunas inquietudes de esto en la madurez. Ya las veo ahí que le salen los dedos por los ojos. Dale, Emilia, arranca tú. ¿Qué más, mi Marti? Buenos días, abrazotes para ti, qué rico saludarte. Y sí, yo estaba que me preguntaba hace rato porque hemos estado hablando todo el tiempo de cuando se llegue a cierta edad, cuando se llegue a cierta edad. ¿Qué pasa cuando hay una diferencia de edad? Te voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tuviera 32 y él 50. Ahí hay una diferencia de edad interesante que de pronto en este momento no se nota, pero que cuando yo tenga, bueno, cuando la amiga de mi amiga tenga 40 y él ya 60, ya ahí pasa, pues ya se va a sentir diferente. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones entonces? Sí, entonces ahí entramos en el terreno del sugar daddy, sugar mommy, digamos, que son muy comunes hoy en las redes sociales también. Incluso hemos visto personas influenciadoras que muestran que su pareja es una persona muy joven y así. Indudablemente hay cambios. Alguien puede decirme, no, pero es que la madurez hablando de la madurez emocional y madurez mental, da para que una persona de 20 años, 25 años, tenga el mismo nivel mental de esa pareja de 60 años. Sí, puede que mentalmente sí, pero no podemos desconocer lo biológico. Y nosotros somos animales de costumbre, por decirlo así. Todo nos conducta. Entonces, si en la primera relación de esa mujer mayor, muy mayor, digamos 60 años, donde ya tiene la menopausia, donde ya tiene problemas de lubricación, donde ya tiene algunos dolores articulares o muchos dolores articulares, y que quiere con un joven hacer una relación de mucha actividad, la acrobacia, el circo de la luna y todo este tipo de cosas, y la luna de sangre y todas esas cosas, entonces en ese momento esta persona pues va a tener un bloqueo. Y ese bloqueo, ¿qué va a hacer? Que le empieza a tener miedo a una edad madura, a algo que debería ser algo totalmente natural. Entonces empiezan a suplir vacíos. ¿Y cómo se suplen los vacíos? Con dinero, con el carro, con esto y con esas cosas tratan de compensar una sexualidad que no tiene rendimiento. Pasa con el sugar daddy. Y algunas personas de pronto se molestarán, pero es que es la realidad. El sugar daddy también tiene que entonces meterse una cantidad de pastillitas azules para poder rendir y de estar como al nivel y que nadie le vaya a quitar esa joyita que tiene, preciosa, jovencita, linda, hermosa. Ahora pasa algo también y es que los dos van a seguir envejeciendo y la brecha de edad va a aumentar cada vez más. Entonces la persona mayor, de una forma acelerada, cada vez se va a ver mucho más mayor. En cambio, la persona menor de los 30 años, entre los 30 y los 40, va a tener una edad de luz, donde se ve, mejor dicho, que se come el mundo, físicamente se ve muy bien, biológicamente está muy bien. O sea que la diferencia y la brecha de edad se va a aumentar mucho más. Y esto definitivamente va a cargar de miedos a las personas y esos miedos van a llevarse al delicioso. Y allí va a haber problemas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso porque es así. ¿Sí o no, mi Liz? Liz, tú pataleabas que con el tema de los 40 años. Martín, es que no, ya me siento menopáusica. No, yo ya estoy a un año, ahorita en pocos días cumplo 39, entonces con todo lo que nos estás diciendo, yo creo que me queda este año como preparándome para hacer todas las maromas que tenga que hacer. Pero no, yo siento que pues los 40, sí entramos en una etapa distinta, es una etapa de madurez, pero sí siento que todavía somos muy fogosos, todavía a los 40 nos queda mucho por disfrutar en el sexo, todavía tenemos mucho por dar. Yo me voy a referir, Martín, especialmente a las mujeres, ¿cierto? Cuando entramos de pronto en esa etapa de la menopausia,
cuando Martín se presenta ese problema de resequedad que es tan difícil, y yo quiero que hablemos de esas ayuditas, porque pues los hombres obviamente sabemos que pueden utilizar todas estas pastillitas y todo eso que les ayuda a que su personaje pues obviamente se ponga en actitud, pero entonces las mujeres a veces nos da mucho miedo, Martín, lo hemos dicho siempre que es un tema muy tabú para nosotras, cuando de pronto empezamos a sentir esas en nuestras partes íntimas, pues que hay resequedad, que ya no lubricamos igual, entonces nos sentimos mal con nuestra pareja. Entonces, ¿cómo decirle a esas mujeres hermosas que están allí en casa, Martín, qué pueden hacer y cómo enfrentar este tipo de situación y que de pronto no se alejen? Porque hay muchas que se alejan de su marido y ahí es cuando ocurren los problemas al interior del matrimonio. Sí, y mira, puede generar pánico el hecho de encontrar una nueva pareja en esa edad cuando hay problemas de lubricación y ver que en el momento del delicioso no se pudo rendir. Y pueden aparecer muchos fantasmas. Hay que tener resuelto internamente, hay que tener resuelto el tema de la sexualidad, o sea, tener mucha tranquilidad. Recuerden que la sexualidad principalmente se maneja con comunicación. Y tenemos que ser demasiado claros, no tenemos que ocultarle a la persona que nos acompaña las cosas que debemos mejorar, porque inclusive la aplicación de ese lubricante se puede convertir en parte de ese juego del delicioso. Entonces hay que tener como mucha honestidad con uno, pero honestidad con la pareja. Mira, yo tengo problemas de esto, pilas con esto, ten cuidado con esto, vamos a tener cuidado con aquello, vamos a usar esto, para que la persona sea considerada y también piense en su pareja en la madurez. Si esta persona empieza a decirse mentiras, si se cree el campeón olímpico y no quiere demostrarle a nadie porque piensa que se siente menos o se muestra débil ante la otra persona, o que de pronto le pueden poner los cachos por otra persona más joven por el hecho de no rendir, entonces en ese momento esos miedos lo que hacen es ir en contra de la persona que los está ocultando. Los miedos hay que hablarlos. Primero me los hablo a mí mismo. Segundo, busco ayuda profesional para que me digan, por ejemplo, en ginecología, cómo manejo este tema de los lubricantes, cuáles son los mejores, el pH, no terminar infectándome utilizando cosas automedicadas o cosas así, o aceites que no están hechos para este tipo de zonas y este tipo de mucosas. Y luego de buscar esa ayuda, debo decírselo a la otra persona. Oye, recuerda que yo estoy en una edad madura, que mi biología es esto, que tengo un problemita de esto, así que por favor te pido que tengas cuidado con esto en la primera fase. Recuerden que el preámbulo a nivel del delicioso es lo mejor, las caricias y todo. Entonces, por ejemplo, la aplicación del lubricante puede ser un buen juego para una relación con una persona, una mujer, en este caso, como lo pregunta Liz, en edad madura. Liz, dime. No, es que también se me ocurre una pregunta, porque cuando de pronto el hombre no funciona, ¿cierto? Que estamos en el acto, en la relación y de pronto pues no... bueno, ustedes ya saben de qué les estoy hablando, cuando no funcionó, entonces las mujeres, bueno, obviamente él se siente mal, ¿cierto? Porque está en esa edad adulta, porque pronto ya no funciona como todo lo que nos estabas explicando ahora, pero la mujer también, Marti, porque entonces la mujer como también está en esa edad en la que se ve sus estrías, se ve que está gordita, las arrugas, entonces ella dice, ¿será que es que ya no le gusto? ¿Será que no está funcionando porque es mi culpa, porque ya no lubrico, porque estoy en la menopausia, porque me la paso de mal genio? Entonces ahí llega un conflicto entre los dos, él porque pues obviamente no tuvo el poder de actuar en ese momento y ella porque siente que es su culpa. Los complejos definitivamente pueden aflorar. Entonces una persona que siempre estuvo como muy estresada por el tema del cuerpo, por ejemplo, ese es uno de los problemas de la pornografía. Cuando la gente se pega de la pornografía para que sea su estimulante a nivel sexual en pareja, ven cuerpos ideales y cuerpos perfectos, cuerpos que no están coherentes con el tema del envejecimiento, con la realidad de la biología de cada ser humano. Cuando una persona tiene esos miedos de la juventud y se ha enfocado en esa idealización del cuerpo y idealización de la sexualidad, pues va a llegar a esta etapa y se van a profundizar esos complejos y va a hacer que esta persona incluso se vuelva en actitud negativa sin quererlo a tener una nueva relación con otro tipo de parejas. Los complejos de inferioridad, la gente insegura es peligrosa porque toda la inseguridad siempre la termina convirtiendo en agresividad hacia la otra parte de la pareja. Entonces puede estar con alguien más joven, pero puede estar sintiéndose víctima de esa persona y le agrede para defenderse. Entonces tiene que tener muchísimo cuidado, hay que resolver los complejos, pero hay que ser coherentes con la realidad.
Entonces, si estoy en esta etapa madura, lo primero que una persona debe hacer es aceptar esa realidad y aceptar a partir de esa realidad los cambios que debe hacer para tener una vida sexual plena, satisfactoria. ¿Sí o no, Mile? Te doy la palabra. Pues sí, Martín, pues es que yo soy muy partidaria de que el mejor estimulante, porque ahorita hablaban de esa parte de que a veces el cuerpo no funciona correctamente, pues no necesita uno llegar a los 50 años para que no funcione correctamente. Hay gente con la que no se tiene esa conexión y definitivamente no da y no da y no da. Como hay otras personas con las que uno solo verlas ya se empieza a imaginar un montón de cosas y el cuerpo reacciona, ¿cierto? Pero con respecto a lo de la edad específicamente, ¿podría pasar, Martín, que una persona que inicie su actividad sexual desde muy joven, a los 30, 35 años, ya esté mamado, ya esté aburrido y ya no quiera, y ya haya vivido como tantas cosas y tantas etapas, que sienta que ya haya quemado todo eso y ya no la disfruta igual, como que ya esté curtido de todo lo que vivió y de todo lo que experimentó? Sí, uno se curte, pero uno nunca se curte de lo que es satisfactorio. Entonces lo transforma. Una persona que en la edad de juventud, así como tú lo dices y tal, y vivió a plenitud, es una persona que fácilmente a los 40 años puede tener una transformación y la intimidad se va a transformar casi que completamente. Va a ser más parca, va a ser más lenta, va a ser más amorosa, va a ser más romántica y va a ser mucho menos carnal. Pero una persona que en la juventud se reprimió, se frenó, fue bloqueada, producto de sus creencias no adaptativas, producto de sus fanatismo, digamos, en algunas convicciones o en algunas ideologías, y que luego llega a los 40 años, puede sentir que esa etapa previa no la vivió y que le hizo falta algo. Y entonces, cuando ya está en esa edad, su mente, por un lado, su mente más libre, porque la madurez, la mente y el comportamiento es más libre, pero el cuerpo ya está un poquito quedado. Entonces cae en el riesgo de convertirse en ese sugar daddy o en esa sugar mommy y estar fuera de contexto y haber perdido el contacto con la realidad de su cuerpo y creerse joven estando en un momento biológico donde la biología no le está ayudando mucho. Y asume una cantidad de riesgos. Entonces se vuelven los conquistadores, los coquetos, los cachones después de viejos. Ahora en la edad adulta, pues dejan a la esposa y se van y buscan a aquella persona mucho más joven para que le ayude a satisfacer esos deseos. Entonces ahí entramos en una cantidad de ambivalencias e incoherencias que van a afectar profundamente su propio ser, el de la persona que lo vive, porque termina una vida sin plenitud, con amarguras, con tristezas, con deudas pendientes, y también va a afectar demasiado a todo ese círculo familiar, personal y social en el cual se desenvuelve. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo esto. Vivan sus etapas, vívanlas en cada momento, aprovechen la juventud, usen la protección, tengan mucha, como mucho rigor, mucha responsabilidad con la otra persona, no les ofrezcan sexo para obtener amor, no les ofrezcan amor para obtener sexo, sean coherentes. Yo quiero contigo es tener sexo, perfecto. Yo quiero contigo esto y hasta más, perfecto. Y comuniquen, digan, soliciten, hagan su checklist, sepan qué les gusta, qué no les gusta y vívanlo a plenitud para que no terminen después fuera de contexto de viejitos creyéndose aquellos atletas de la juventud. Entonces pilas con todo eso. Esto es Gente de Mente, aquí nos construimos entre todos. Hablamos de la sexualidad de una forma natural para que usted le pierda el miedo y sepa que es parte integral de su vida. El lunes nos vemos nuevamente con nuestro programa. El lunes vamos a hablar de un tema que es súper chévere y es, antes de establecer una relación, usted debe hablar de 15 temas. El lunes hablaremos de cuáles son los 15 temas que usted debe tratar con la posible pareja antes de iniciar una relación formal. Y esto fue por hoy, Gente de Mente.